Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es un libro que acabamos ya de leer en la lectura diaria. Ya nada más nos faltan 2 y fracción de libros del Nuevo Testamento y terminamos ya el Nuevo Testamento una vez más, gracias a Dios. Una aventura impresionante. En mi testimonio muy particular y lo que comentaba Omar hace un rato, que cuando estamos leyendo, en algunos pasajes Dios nos habla, y a mí me pasó por lo menos 3 veces que Dios me dio una palabra muy directa, muy a mi persona, muy particular. De verdad que yo amo esos momentos cuando estás leyendo la Biblia y Dios te dice algo en forma personal, en forma directa, y no tiene precio, es lo mejor. Entonces, qué hermoso es leer esta palabra, regocijarnos en él. Y bueno, acabamos de terminar Hebreos, que nos enseña acerca de la cultura judía, acerca de la religión judía, acerca del pensar judío, y conocer un poquito más este maravilloso pueblo de Dios, que como todos los pueblos en el mundo, pues tiene sus matices, ¿verdad? Hay gente muy temerosa de Dios, como incluso ateos. Hay de todo en el pueblo judío, y también de todas las religiones. Hay judío ortodoxo, hay en sus diferentes ramas del judaísmo, ¿verdad? Como son lo que viene a ser la continuación de los fariseos, lo que es lo ortodoxo, y judíos un poquito más liberales. De todo hay en esa rama, hay católicos, hay cristianos en el pueblo judío, de todo, ¿verdad? Sin embargo, es un pueblo que tiene una promesa de Dios impresionante y que se va a cumplir tarde o temprano, pero que se va a cumplir. Yo alguna vez decía que Israel es el reloj de Dios para la tierra, o sea, es algo que va marcando los tiempos que se van a cumplir, todavía restantes para lo que falta a la humanidad, que de acuerdo, si uno echa a ver un poco al pueblo, a ver un vistazo al pueblo judío, uno se puede dar cuenta también que no falta mucho para que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra, de acuerdo a las profecías, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el regreso de Israel a la tierra, que es una profecía prácticamente de las últimas que tienen que cumplirse, y otra más de las últimas que tienen que cumplirse es que el lugar santo va a ser restaurado. Habla de donde está ahora la mezquita de Omar, donde es un punto para los musulmanes, es un lugar muy, muy especial como para los judíos, porque se piensa que es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, para ellos es un lugar de mucho respeto, y los judíos la quieren tomar, y los musulmanes no lo dejan, o los árabes. Entonces, en este caso, dicen los judíos que en el momento en que tomen la mezquita de Omar, o llamado lugar santo, ellos en 3 días edifican un templo, ¿no? Es muy impresionante acerca de cómo la tecnología ha avanzado y lo que la Biblia promete a la restauración de eso, pero sin embargo, y en contradicción a esto, la Biblia dice que ahí sacrificarán, pero harán inmundo el lugar cuando se manifieste el anticristo. Entonces, son cuestiones que no se ven muy lejos, y si antes o después será el arrebatamiento no lo sé, pero los tiempos, viendo el reloj de Dios que es Israel, en cuestión de las profecías en palabra de Dios, pues nos habla de estar muy prevenidos, ser muy precavidos, porque a veces nos insensibilizamos en cuestión de los tiempos, de del cumplimiento de ciertas cosas o de los acontecimientos mundiales, y pensamos que siempre va a ser lo mismo y que siempre ha sido lo mismo. En parte sí, siempre han existido guerras, por ejemplo, siempre ha habido pleitos, y por las religiones, conflictos, todo eso sí, pero lo que se está viendo ahora es de una forma que difícilmente se puede volver a repetir. Por ejemplo, siempre ha habido guerras, pero la próxima guerra mundial que haya, pues imagínense Einstein, cuando le preguntaron a ese famoso científico Einstein
cuando le dijeron, ¿usted cómo se imagina? Y eso que fue hace décadas, y le pregunté, ¿usted cómo se imagina que va a ser la tercera guerra mundial? Él dijo, pues yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero yo creo que pues porque va a dejar de existir todo, ¿no? Entonces, Einstein dijo que él se imagina que la cuarta guerra mundial va a ser a pedradas, o sea, una guerra mundial ya no soportaría este mundo otra más, ya, es decir, estamos al borde de aunque siempre han existido cosas que la Biblia menciona, pero habla de un momento contundente, la Biblia, y es lo que estamos viendo, espero transmitir la idea correctamente. Prevenirnos. Hebreos nos habla de la fe, principalmente, 11.1, alguien decía, y es digno de ser considerado, desde mi punto de vista, que el pecado que tuvo Israel en tiempos de Moisés, no fue, el mayor pecado no fue ni la idolatría, ni pecados sexuales y cosas así, sino que el pecado más grande que cometió Israel antes de tomar la tierra prometida fue la incredulidad. Sí, fue un pueblo que fue considerado como no digno de tomar la tierra por causa de no aceptar el poder de Dios a pesar de los milagros que ellos habían visto. Sí. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es que para el judío y para el cristiano, para el judío y para el gentil, como ellos llaman a los demás, un poco racistamente hablando, ¿verdad? Que ellos dicen, somos los judíos y la gente, los gentiles, ¿verdad? Son los demás. Ajá. Y bueno, muchas razas son así, muchos pueblos son así. El caso es que para ellos la fe es diferente a lo que para nosotros es la fe, por lo menos en cierto sentido, no en un sentido total. Y realmente la fe viene a ser un tema, por el escritor de Hebreos, los que lo acabamos ya de leer una vez más, se puede dar cuenta que el escritor habla de la fe y de que la fe, por la fe nosotros no somos, dice 10:39 ahí antes del versículo, el capítulo 11, que por ejemplo la fe es algo que no te hace retroceder, sino que es para preservación del alma, de perseverancia, ¿verdad? Y empieza a hablar de la fe un judío a judíos, porque el autor de esta carta, aunque no se tiene el 100% de seguridad de quién la escribió, pero es muy aceptado al 100% de los expertos en la materia, de los teólogos y eruditos, que fue un hebreo, fue un judío cristiano quien escribe esta carta. Y por eso le cita todo el Antiguo Testamento a los judíos creyentes de aquel tiempo. Es decir, esta carta fue escrita a judíos creyentes, a judíos cristianos. Y el escritor, siendo hebreo meramente y también cristiano, pues les hace alusión de lo importante que es la fe, que no nos vaya a volver a pasar lo que le pasó al pueblo en tiempos de Moisés, que por incredulidad no tomó la tierra prometida, que Dios no se agradó de eso. Habla algo muy interesante del sacerdocio levítico y del sacerdocio de Cristo, algo demasiado interesante, muy contundente, ¿verdad? De tal manera que podemos ver una vista no solo panorámica, sino de la esencia del Espíritu Santo para comprender muy bien el Antiguo Testamento y aceptar el Nuevo. Eso es muy interesante. Bueno, volviendo a la cuestión de la fe, el escritor de Hebreos narra algo que pues realmente todos sabemos, que la fe siempre ha existido, ¿sí? Por eso comienza a hablar de la fe, por ejemplo, de Abel, aunque me gustaría iniciar con el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Eso es la fe, algo que sabemos que va a venir, algo que sabemos que va a pasar. Y perdón que haga un paréntesis muy rápido, pero tener fe no es muy difícil.
Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, cuando le dijo a la generación de aquel tiempo, ¿no? Y lo volveré a decir ahora. Tú sabes, cuando el viento sopla de tal manera, eso lo saben muy bien en ciertos lugares, en la costa, por ejemplo, ellos saben lo que es un norte y un sur, son vientos, de dónde vienen, hacia dónde van, y qué va a pasar, si va a llover, si no va a llover, y ellos lo saben muy bien. Bueno, la fe es algo como eso. Yo sé que hay ciertas referencias en mi entorno y sé que va a pasar algo, ¿no? Eso es la fe, o sea, sabes que va a suceder. La fe no es a veces como los científicos la quieren poner, como una locura, como algo amorfo, o sea, sin sentido, sin forma. No, la fe es mucho más sencillo de lo que los científicos han querido ridiculizar la fe. De hecho, yo tengo una frase que es que Dios no está peleado con la ciencia, de verdad. Dios no está peleado con la ciencia, al contrario. De Dios es la ciencia. La ciencia es la que se peleó con Dios. ¿Sí? Alguna vez yo dije esto reflexivamente hablando. Los universitarios no creen en Dios no por convicción, sino por tradición. Nada más, porque en toda la universidad tienes que decir no creo en Dios. Eso es todo. Pero no tienen ni bases ni argumentos quien declara eso, de verdad. Para muestra, pues les recomiendo la película Dios no está muerto, 1. Habla de algo de lo que estoy yo mencionando. Bueno, ahora, el hecho es de que la fe ha existido desde siempre. Dice, por ejemplo, el versículo 4 de Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, siempre ha existido la fe. Hay cosas que son muy evidentes, como comentamos. Sí, es muy evidente que, por ejemplo, aquí en la ciudad yo me he dado cuenta cuando es época de lluvias y el cielo está muy nublado, muy oscurecido, también en las nubes grises, es decir, y viene un viento frío y sabes que en 10 minutos va a empezar a llover. Es cuando la mamá decía a los hijos, quiten la ropa tendida. Ahí está. Entonces ya le dije, mamá, ya sin la ropa. Hasta la iglesia te dicen cuando quitar la ropa, ¿verdad? Tendida. Entonces, sabemos que van a suceder cosas. La fe siempre ha existido, siempre debe haber existido. Si yo siembro algo, tengo la fe que va a cosecharse, ¿no? O sea, la fe no es la gran cosa. Nosotros es quien hemos complicado la fe. El ser humano es quien hemos complicado a Dios incluso, no a la persona de Dios, sino al concepto de Dios, ¿verdad? Lo hemos complicado todo y hemos hecho de Dios casi un partido político, ¿verdad? Que los que dicen, los de este lado dicen una cosa, los de este lado dicen otra cosa, y Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. Dios es como Él es y simplemente nos invita a confiar en Él. Ahora, por la fe, dice Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, que seguramente muchos de nosotros conocemos, habla de héroes de la fe, Abraham, Moisés, Samuel, Abel, mismo que ya mencionamos, entre otros, Barak, Sansón, muchos hombres de la fe, que realmente hicieron cosas colosales a través de la fe. Una palabrita muy corta, pero una palabrita que si nos atrevemos a vivirla, va a ser la aventura más impresionante de toda tu vida. De verdad. Es la palabra más corta, o de las más cortas que existen, pero es la palabra más desafiante a tu vida. Fe, obviamente en Dios. Creer es y será una aventura impresionante simplemente por el hecho de confiar en Dios. Ahora, estos hombres hicieron cosas colosales, impresionantes. Habrá que leer todo el capítulo. Repito que sé que muchos de nosotros lo conocemos y lo hemos leído también muchas veces. Pero también de estos grandes héroes de la fe, de estos grandes hombres y mujeres de la fe, también hubo quien en algún momento claudicó, igual que usted y que yo, que en algún momento dudó. De hecho, ¿sabe quién es llamado el padre de la fe en la Biblia? El padre de la fe, Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Bueno, hasta el padre de la fe dudó.
Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, él se rió. Dios se lo dijo. Dios en persona se lo dijo, vas a tener un hijo, y él se rió. ¿Sí? Yo le aseguro que si Dios nos hablara aquí audiblemente, a los que estamos aquí, te dijera, Dios, yo voy a hacer esto contigo, usted y yo nos reiríamos. Porque no lo creemos. Pero sabe una cosa, en cierto motivo nos da ánimo. ¿Por qué? Porque los que hicieron cosas colosales con la fe fueron seres humanos como usted y como yo, que en algún momento dudamos, que en algún momento tenemos miedo. O sea, fueron seres humanos como usted y como yo. Eso nos debe animar a que todavía tenemos esperanza. Porque a veces nosotros mismos nos autocondenamos un poquito, ¿no? Porque decimos, no, es que yo pues ya dudé. Es que a veces a mí me da miedo. ¿Sabes una cosa? A estos hombres grandes de la fe también les dio miedo. En algún momento también desobedecieron. En algún momento también dudaron. Ahora, no lo digo para justificarnos, para tener un estilo de vida así, de vivir todo el tiempo dudando, todo el tiempo con miedo, todo el tiempo desobedeciendo y decir, pues ellos también lo hicieron. No me refiero a eso. Me refiero a que a ellos también les pasó. ¿Sí? A ellos también les sucedió lo que a nosotros nos ha sucedido en algún momento. Sin embargo, lo lograron. Y eso es un mensaje de Dios en la Biblia para nosotros, para decirnos y para decirte, tienes esperanza y seguramente lo vas a lograr, porque el Dios que estuvo con ellos es el Dios que está contigo. Es el Dios que les tuvo paciencia a ellos y es el Dios que no te ha dejado. Solo no te desanimes. Amén. Bueno, ahora, esta carta, como mencionamos al principio, pues fue escrita para judíos cristianos. Sin embargo, para el judío, la fe tiene un enfoque un tanto diferente o en cierta característica diferente a lo que para los demás, no solo para los cristianos, sino para la gente en general, es un tanto diferente. Son conceptos de fe un tanto diferente. Mire, mientras que para nosotros, por ejemplo, los cristianos, normalmente la fe es algo que nos dé, la fe es algo en donde nosotros vemos o logramos cosas maravillosas y sorprendentes, sobre todo sobrenaturales. Sí, una persona que ve o que Dios le permite a través de su fe hacer cosas impresionantes, nosotros normalmente decimos, esa persona tiene mucha fe. Y es cierto, no estoy diciendo que no. Sin embargo, para el pueblo judío no es tanto así. Sí es así, pero no es tanto así. De hecho, por eso usted recordará que cuando Cristo vino hizo tantos milagros y aún el judío como que no lo creía, por su cultura, por su concepto de fe. Y en parte tienen razón, en parte. ¿A qué me quiero referir? No me refiero a que tienen razón de haber rechazado al Mesías, a Jesucristo. No me refiero a eso. Me refiero a que por su concepto de fe, ellos dudaban tanto del Mesías, aparte de la dureza de corazón que ellos tenían y tienen todavía. Lo que pasa es que para el judío la fe no es tanto milagros y maravillas como para el cristiano. Para nosotros los cristianos, fe es que ores por un ciego y vea y dices, wow, este tiene una gran fe, y es cierto. Pero para el judío no tanto es eso. Para el judío la palabra fe significa obediencia. ¿Sí? Para ellos significa eso. De tal manera que podemos decir que mientras que para nosotros la fe son milagros y maravillas, para el judío simplemente es
confianza en Dios. Y eso es a lo que me refiero, que en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque finalmente la fe es más la obediencia que los milagros. Muchas veces nosotros los cristianos, es decir, vamos a leer a práctica, muchas veces nosotros los cristianos somos, y me refiero a los cristianos de muchas denominaciones, católicos, en este caso, los cristianos meramente como nosotros, seguidores de Cristo, pero hay otras denominaciones que se denominan también cristianos, y en esto yo me refiero a todas las denominaciones cristianas. Para nosotros, ¿verdad? El hecho de ser muy emocionales en cuestión de ver cosas sobrenaturales nos atrae tanto que a veces nos desvía del sentido correcto de las cosas. Bueno, algunos pueden decir, no sé ni de qué está hablando, no le entiendo ni papa. Bueno, mire, tal vez yo no me doy a entender muy bien, pero mire lo que dice la Biblia referente a lo que estoy hablando en Mateo capítulo 7, versículo 22, nos dice exactamente lo que estoy tratando de decir. Sí. A veces entonces, mientras lo buscamos, los cristianos de todas las denominaciones somos muy emocionalistas. ¿Sí? Vemos algo sobrenatural, algo impresionante, y a veces ya no aceptamos o rechazamos inconscientemente la palabra de Dios por algo sobrenatural que vimos. Pero para ser claro en lo que estoy diciendo es, haga de cuenta, para ser muy práctico en lo que estoy diciendo, pero primero vamos a leer Mateo 7:22 y luego le damos una acción práctica, que es muy importante, porque usted, si está oyendo este mensaje no con demasiada atención o demasiado interés, va a decir, sí, todo eso yo ya lo sé, o pues no es tan importante, no es tan trascendental. Pero déjeme decirle que nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de tener una fe bien fundamentada. Y de mi parte es mi responsabilidad enseñarle una fe bien cimentada en la palabra de Dios y no una fe basada en la emoción. ¿Ya me estoy dando a entender? Por eso yo le dije que el pueblo judío en cierta forma tiene mucha razón. Porque para ellos fe es obedecer a Dios, es fidelidad. En la raíz griega, fe y fidelidad es lo mismo. ¿Sí? Entonces, dice Mateo 7:22 de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? Al final de los tiempos, ¿no? ¿Qué le dirán muchos en aquel día? Señor, pero no solo un Señor, ¿verdad? Señor, Señor. Fíjese, le está diciendo a Jesús, ¿cómo le está diciendo? Señor. Para nosotros esta persona tiene mucha fe, ¿por qué? Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. ¿Tiene fe o no tiene fe? Tiene fe. Pero el versículo 23 dice que no tiene fe verdadera, porque dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, son personas que se fueron tras la emoción, pero no tras la palabra. La fe verdadera debe ir tras la palabra, primeramente. Primeramente, tras la palabra de Dios. Porque hay gente, para ser muy práctico y contemporáneo en lo que quiero decir, es que hay muchos cristianos que no se mueven por la palabra, sino por la emoción. Cuidado. Por ejemplo, decía que voy a poner un ejemplo muy práctico para ser más claro que el agua. Por ejemplo, tu pastor te está instruyendo en la palabra de Dios y lleva años instruyéndote.
y te está diciendo, mira, la Biblia dice esto. Bueno, tu pastor, y me refiero en tu iglesia, los maestros de cursos bíblicos, los hermanos que están en discipulado, en liderazgo, que son gente que instruye a otros, anima a otros, ora por otros, consuela a otros, a eso me refiero. Y llevan años, ahí en la idea que acabo de transmitir. El pastor, me refiero, junto con el cuerpo de discipuladores en la iglesia, años enseñándote la palabra y diciéndote diferentes temas, profundidad en las diferentes áreas de la Biblia, la enseñanza, años y años de enseñanza en la palabra de Dios. Y nada más llega alguien que te emociona, o alguien que dijo una frase bonita, y tú ya dejas tu iglesia para irte por emoción a algo que en algún momento solo te deslumbró. Sí. Y ha sucedido, créamelo, más de lo que usted y yo nos imaginamos. Gente que ha sido desarraigada de un seguimiento a la palabra para comenzar a seguir lo espectacular, lo sensacional, lo que me impresionó. ¿Sí? Y solo por un destello, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tú llevas años discipulándote en tu iglesia y te enseñan, la Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña las diferentes áreas de tu vida, la familia, el matrimonio, la oración, la restauración, el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento, y te enseñan la palabra de Dios. Y llega alguien por ahí nada más, ¿verdad? Y te dice unas frases bonitas, te emociona, ora por algo, responde Dios de inmediato y tú dices, wow, dejo mi iglesia, sin dudarlo. No vayan a decir amén, Dejo mi iglesia. ¿Por qué? Porque hizo algo que te impactó. Y dices, wow, no hombre, este está a otro nivel que mi pastor, O sea, mi pastor está chavo. Bueno, ¿qué chavo? Chamaco. No. Pero ¿dónde había estado yo tanto tiempo? ¿Por qué perdí tanto tiempo en mi iglesia? Si mira nada más las maravillas que me estoy perdiendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que en aquel día muchos le dirán, Señor, si yo en tu nombre hice esto, hice aquello, y ciertamente lo hizo, está ahí escrito, ¿sí o no? Porque si no lo hubiera hecho Cristo y lo hubiera dicho, no, tú no hiciste nada de eso, puras mentiras, no es cierto. Sí lo hizo. Y oraba por la gente y sanaba y profetizaban. Y era gente, ¿verdad?, que tenía un carisma impresionante, solo que no estaba fundado en un discipulado de la palabra de Dios. A veces por un milagro, pongámoslo entre comillas, y a veces milagros verdaderos, hacemos un lado la palabra de Dios para seguir solo las emociones, las sensaciones y los milagros. Error. Primero es la palabra de Dios. Dice versículo 21, si me ayuda. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde está la fidelidad entonces? ¿En los milagros? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es primero el milagro? Hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que existe? Más que un ciego vea, más que profetizar y más. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que yo obedezca a Dios. ¿O no? Porque si no, nos hacemos meramente hacemos solo un espectáculo del cristianismo. A ver quién hace el milagro más grande. A ver, vamos a echarnos un quién vive entre tú y yo. ¿Verdad? No. Y yo sé que nos viene a la mente
proezas como las de Elías. Que alguien puede decir, a ver, espérate, pues de hecho el Señor Jesucristo hizo milagros para que la gente crea, ¿o no? ¿Cierto? ¿Malos son los milagros? Para nada, de Dios. Claro que no, pero hay que saberlos encauzar. ¿Me estoy dando a entender? Primero es la palabra. El milagro más grande que puede existir es que yo obedezca a Dios. Es que usted y yo obedezcamos a Dios. Ese es el milagro más grande. Alguien decía que ser cristiano, y cristiano ya no me refiero a las denominaciones, me refiero a un seguidor de Cristo. Eso no necesita denominación, un estilo de vida. Un cristiano con su vida es que le diga a los demás y le grite a los demás con sus acciones: mira en mí lo que Dios puede hacer con un pecador. Ese es el milagro más grande. Porque ¿para qué Dios me hace sanidades, maravillas, todo? Y sigo siendo un chismoso, sigo siendo un murmurador. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es más fe? Más fe que yo obedezco a Dios con mis ojos, con mis labios, con mis pensamientos. Eso es la verdadera fidelidad. La verdadera fe. La fe es obedecer a Dios. La fe es seguir a Dios. Ahora, y cuando seguimos a Dios, vienen milagros. Pero aquí va el secreto. Bueno, para mí lo es. Espero para usted sea algo que valga la pena. Que sé que lo es, pero que lo sea en la práctica. Para nosotros, mire, cuando Dios hace un milagro, nunca su intención es hacerlo para desviarnos de su palabra. Siempre que Dios hace un milagro es algo sobrenatural, es para encauzarnos más a su palabra. Por eso mencioné yo hace rato, por ejemplo, el profeta Elías. Ciertamente en tiempos de los profetas, ¿se acuerda cuando desafió a los profetas de Baal? ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Ay, no todos. Bueno, de los profetas de Baal, ¿qué les dijo? Bueno, vamos a ver quién es Dios. Ustedes clamen a su Dios y luego yo voy a clamar al Dios de Israel. ¿Verdad? Y ahí tienes a los profetas de Baal clamando por horas y cortándose los brazos y chorreando sangre y gritando frenéticamente, dice la Biblia. Parecía un culto diabólico, ¿verdad? Eso. Frenéticamente, yo creo que hasta movían la melena y todo eso, ¿no? Así como locos. Y el profeta hasta se burló de ellos y dijo: tal vez está dormido Baal, claro, hábleme más fuerte, envíale un WhatsApp, algo. Ahorita no costense en WhatsApp, hermanos. Envíale un WhatsApp y no diga: ay, qué bueno que el pastor me recordó en mi WhatsApp. A ver, WhatsApp, aleluya. No, ahorita deja eso. Entonces, y entonces se burló Elías, y entonces él nada más ora tal vez ni 5 minutos, y dice: Señor, demuestra que tú eres el Dios en Israel y que esto lo he hecho por mandato tuyo y que yo soy tu siervo. Y es, bueno, son palabras hebreas, Bueno, el sonido impresionante, ¿no? Y cae fuego del cielo y consume. Entonces alguien diría: a ver, ahí vemos que hubo milagros. Sí, hubo milagros, pero encauzados a que el pueblo de Dios buscara la palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, Dios obviamente va a hacer milagros y hace milagros, pero nunca una emoción, algo sensacionalista, incluso un don espiritual impresionante, te debe sacar de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Verdad? Porque vemos que la palabra de Dios, cuando lo obedecemos, te demuestra milagros. Ya dijimos cuál es el milagro más grande que puede existir, porque oras por un ciego, un enfermo, alguien sanado de cáncer, por ejemplo, pero en el paso de la vida va a volver a morir, va a morir en algún momento, aunque Dios lo sane, va a morir. Hasta un muerto que ores resucita, porque ha sucedido. Resucita. Sí, pero un día se va a volver a morir. O sea, son sanidades temporales, milagros de momento. Para la gloria de Dios debería de ser, y así debe ser, claro.
Pero el milagro de que Dios cambie tu vida es un milagro que dura toda la eternidad. Toda la eternidad. Por eso es el milagro más grande. Entonces, que no venga nadie, ya lo estoy diciendo muy coloquialmente hablando, muy particularmente hablando, que no venga nadie y te deslumbre y tú digas, no, es que, uy, me impresionó, uy, es que, mira, el caso y lo que Dios quiere es que obedezcamos más a Dios, no que andemos de show en show o de espectáculo en espectáculo. Lo único que Dios quiere es, Él nos apaga los reflectores de nuestro show cristiano y dice, solamente una cosa te pido, obedéceme. De lo demás yo me encargo. Si Dios va a enviar milagros, porque existen y de parte de Dios, y no estamos en contra de ellos, al contrario, pero primero es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Primero es la palabra y primero es la palabra de Dios, porque la palabra fe en una de sus raíces etimológicas significa fidelidad. Amén. Seguir al Señor. No te desvíes ni para allá, para acá, ni para acá. Eso es ser fieles al Señor. Serle fieles. Es bíblico lo que estoy diciendo. No, ¿qué dijo el Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Porque a veces nos sorprenden muchas cosas. Y qué bueno que hay gente que hace muy bien cosas. Excelente. Pero primero es la palabra. Y no sabes qué cantidad de cristianos, de verdad. Yo no soy nuevo en esto. Tengo décadas de caminar en Cristo. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Me he encontrado en algún momento lugares donde, bueno, una vez me encontré, por ejemplo, una vez, no voy a decir nada particular, pero una persona que Dios lo usaba en profecía, y profecía de Dios, impresionante, impresionante. Oraba por la gente, sucedían sanidades, milagros. No estamos en contra de eso, la Biblia no está en contra de eso, pero primero es la palabra de Dios. Y logró llamar la atención de su iglesia local. Yo lo vi, nadie me lo platicó, yo lo vi. Llegó a llamar la atención de mucha gente y en algún momento dijo, me voy de la iglesia. Se fue y se llevó como la tercera parte de la iglesia. No, ese es el diablo. Bueno. Sí, se llevó a muchos. Eso es una influencia que no viene de Dios. Cuando dices, yo me voy, pero no me voy solo. No, eso no es de Dios. Ajá. Eso no es de Dios. Y entonces se llevó a mucha gente se la llevó. Y profetizaba, y Dios lo usaba de verdad, yo lo vi. Y de verdad sí medio te quedas así, destanteado, dicen. Pero pregúntame qué pasó después. Todo se vino abajo de esta persona. No, ahí cuando profetizaba en la iglesia, le daba una palabra y esa persona hasta lloraba porque le estaba hablando Dios a esa persona. Y le decía, tú tienes eso. Y muchos decían, ya ni el pastor profetiza así. Yo lo vi, hermano. De verdad te quedabas impresionado. Cuando llegó a predicar, hermano, en domingo, un mensaje, pero mensajazos, yo lo vi. Mensajazos, hermano, que decías, qué bárbaro, qué mensaje. Y así como que decías, no lo comparo con el pastor, pero sí lo comparabas. La verdad. A ustedes les ha pasado. Y dice, ay. Y cuando se va de la iglesia, muchos dijeron, no, pues yo me voy con el iluminado. Y dice Illuminati, pero es otra, no es otra cosa, ahí va parecido. Y se fueron, como la tercera parte, como en la Biblia dice, se fueron. No pasó mucho tiempo, hermano, cuando todo el show se apagó, porque la mejor profecía es obedece a Dios y respeta a tu prójimo. ¿O no? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico o no es bíblico? Bíblico. Entonces, cuidado, solo lo digo por tener cuidado de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sabes
¿Qué es lo que Dios más va a impresionar cuando Él regrese por segunda vez por su pueblo? No es saber quién hizo más milagros, sino un pueblo fiel, unido, que obedece a Dios. Eso es lo que más le va a impresionar a Jesucristo cuando Él regrese por segunda vez. Yo le digo esto para que tengamos cuidado de nuestras emociones. La emoción no es mala, pero más importante es la palabra de Dios. Los milagros no son malos, de hecho son bíblicos. Cristo hizo ¿cuántos milagros? Pero otra vez, los hizo, y siempre queda un milagro de Dios encauzado a la voluntad de Dios, te va a llevar a la palabra, ¿sí o no? ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Te va a llevar a la palabra. Cristo hizo milagros, pero los llevó a la palabra. Dijo, escrito está, ¿sí o no? Y los llevó a la palabra. Pero no un milagro que te desvíe de la palabra, que como un flashazo de las cámaras antiguas, ¿no? Un flashazo, y, ay, hasta me deslumbró. Y dice, ay, ya me fui de la congregación. Ay, ni cuenta me di, hermano. Es que el flashazo no me deslumbró, pero bien gacho. No, que no te deslumbre un flashazo, que te deslumbre la palabra de Dios. ¿Sí? Lo digo con toda neutralidad. Yo no soy ni quiero ser tendencioso a nada. ¿Sí? Pero yo le he dicho a una persona, ¿sí? Cuando me dice, en algún momento me ha sucedido, me voy a tal iglesia, a tal lado, ok, pero ¿eres más fiel a Dios allá? A veces nos vamos a un lado a otro y seguimos siendo los mismos, no obedecemos más a Dios. Entonces, ¿dónde está el cambio, la mejora? Y muy respetuosamente hablando, ¿verdad? Pero los que se van incorrectamente de su iglesia, incorrectamente, yo los veo peor de cuando se fueron. Y yo tengo décadas en la palabra de Dios. No estoy hablando específicamente de Adriel, también. Pero me refiero, hermano, mucha gente que se ha ido de sus iglesias y con una enseñanza sana, una doctrina en la palabra de Dios, se va a otras iglesias. Y entonces, bueno, todavía fuera mejor, corrigiera las cosas, pero no, están peor. Están peor. Entonces, ¿dónde está el cambio? Yo digo, sí. No me refiero en este comentario a esta iglesia en particular, Adriel, porque este mensaje a través del video y redes llega a muchos lados. Si tú te vas de tu iglesia, bueno, es el consejo que yo doy porque no me puedo meter con otras iglesias locales y yo respeto a sus pastores, pero reflexivamente hablando quiero decir esto: si tú te vas a otra iglesia y eres mejor, yo diría qué bueno por ti. Yo no digo por tu iglesia o por tu pastor, porque yo lo respeto y yo no deseo que nadie se vaya de su iglesia en forma equivocada, ¿verdad? Y eres mejor. Yo, cuando una persona me ha dicho, me voy a tal iglesia, por ejemplo, otra, yo le digo, mira, si allá obedeces más y eres más fiel a Dios, bendito sea Dios. Pero desgraciadamente y normalmente no es así. ¿Sí? No me crea a mí. Vea las estadísticas. Vea las estadísticas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿un Señor nada más? No, hasta dos. Señor, Señor, Señorcito, chulo, lindo, hermoso. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No me apantallé a varios? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios que hasta me apodaban en la iglesia el saca-saca? Y verá, e hicimos muchos milagros, ¿verdad? Yo hasta le puse a mi hijo milagros, y así, ¿verdad? ¿No te impresiona eso, Señor? ¿Sí o no tú me respaldaste en mi ministerio? ¿Sí o no, Señor? ¿Cuánto me seguían en las redes sociales, Señor? Tú lo viste, Señor. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos me dijeron, ay, hermano, en redes sociales, cómo usted no es mi pastor? Y, ¿sí o no, Señor? ¿Sí o no? Un milagro no te va a hacer que tú seas infiel en tu iglesia. Desleal es la palabra. Porque mucha gente que es contaminada
por gente que no encausa los dones de Dios correctamente, solo contagia y contamina el cuerpo de Cristo. Y muchos que son deslumbrados llegan a sus iglesias y ya como que ni son parte de esa iglesia, así ya lo miran todo como, no, yo ya vi otro nivel. ¿Eso es de Dios? Eso no es de Dios. El milagro te encauzó a que seas más fiel a Dios, no, te llevó a que seas más infiel a Dios. Tremendo lo que estoy diciendo, pero es real. Por eso dice la Biblia que muchos le dirán aquel día, Señor, yo hice, yo. El famoso yo, ¿no? Yo hice, yo. No, Dios, ¿sabes con qué lo vas a impresionar? Que digas, yo obedecí, Señor. Yo te fui fiel. Y en lo que tú me diste, yo fui fiel. Y los dones espirituales que me diste, no los usé para hacer algo negativo contra otros, sino para que te obedecieran. Te voy a poner otro caso de contaminación. En dones espirituales, contaminación, porque primero es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero es la palabra de Dios, no primero es el milagro, no, primero es la palabra de Dios. Ahí tienes a Balaam, ¿te acuerdas? ¿Cuántos han leído de Balaam y Balac? Ahí lo tienes, un profeta de Dios, ¿cierto o falso? Balaam era un profeta de Dios. Pero, ¿qué hacía con sus dones y talentos? Deslumbraba a los demás, pero no los encauzaba la palabra de Dios. ¿Cierto o falso en lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros como cristianos, para estar preparados para la segunda venida de Cristo, hermano, primero no es el milagro, no es que me deslumbre cualquiera, no es que me apantalle alguien que viene, predica mejor que el pastor, hasta escribió 3 libros, y hermano, me apantalló tanto que hasta me firmó a mí el libro, y me dijo, te espero en mi iglesia, hermana, llega a mi iglesia, porque mira nada más la revelación que yo traigo, por revelación de rebelde. Y las deja así todas apantalladas, ¿no? ¡Ay! ¿Verdad? Primero es la palabra, no el don. Primero es la palabra, no el milagro. Primero es la palabra, porque el milagro más grande es mi vida fiel y transformada por la palabra de Dios. Ese es el mayor milagro, mis hermanos. Bíblicamente hablando, ese es el mayor milagro de todos. Pero a veces con nuestros dones espirituales contaminamos al mismo cuerpo de Cristo. Ahí tienes a Balaam. Contaminó. ¿Y qué hacemos a veces con ese tipo de cosas? Entramos en debates, divisiones y controversias por los dones espirituales, de Dios, estoy hablando de Dios. Ahorita no me estoy metiendo con brujos y hechiceros que también hacen milagros mentirosos y sanidades aparentes y a veces sanidades auténticas, pero no que procedan de Dios. O sea, ese es otro tema. Y de eso voy a hablar en la segunda reunión porque ya no me da tiempo. Voy a hablar de los milagros mentirosos y de lo que va a suceder en los últimos tiempos. La Biblia habla y dice que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero ese es otro tema porque ahorita ya no me va a dar tiempo. Ahorita lo que estamos viendo es esencia. Y yo quiero concluir con Hechos capítulo 8. Es el último pasaje que vamos a ver ahorita. Y esto solo para los que aceptan retos y desafíos y todo esto. Bueno, les invito a que se queden a la segunda reunión. Sí, yo sé que nunca lo has hecho. No es cierto, es reflexivo. Pero un día atrévete, recibe un alimento bien sustancioso de la palabra de Dios. Sí. Bueno, es solo invitación. Pero con que nos quedemos con lo que acabamos de recibir hoy es más que necesario por la palabra de Dios. Dice entonces Hechos 8:9. Entonces, primero es la palabra o primero es el milagro. La palabra. Y si es un milagro, me encausa la palabra. El milagro de Dios. ¿Sí me explico? Cristo hizo milagros, pero encausó a la gente a la palabra, no a la rebeldía.
Hoy en día hay muchos cristianos que ven algo maravilloso y son encausados a la rebeldía, ¿verdad? Vas a un congreso, por ejemplo, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo, aunque es un ministerio de mucha bendición, ¿verdad? Que de alabanza el que sea, ¿no? Y dices, wow, y te impacta, ¿no? Y qué bueno que te impactó, pero en causa lo que obedezcas más a Dios, ¿o no? Si dices, ese grupo alabanza que no es de mi iglesia, tocó impresionantemente bien, qué bueno, y los hay. Pero no te deslumbres nada más porque tocaron, padrísimo. Qué bueno que lo hicieron. Pero el canto no solo debe ser padrísimo, sino obedientísimo. O sea, que te lleve a obedecer. Si no, pues nada más te deslumbró y ya. Estuvo muy bonito, muy bien. Pero ¿qué causó en tu vida espiritual? Acuérdate que la fe es fidelidad a Dios. Un milagro de Dios encauzado correctamente. Por eso en los congresos cristianos sanos, correctos, te dicen, lo que aprendiste aquí, vaya y aplíquelo en su iglesia. Y usted sea fiel en su iglesia. Y si usted aquí viene, no es bienvenido, es malvenido. Porque no te contaminan. Yo estoy de acuerdo en esos eventos y congresos cristianos donde enseñan a que el joven sea más fiel a Dios, no más rebelde. Pero hay verdaderos congresos donde a los jóvenes los inyectan de una rebeldía impresionante y los avientan a sus iglesias y ya llegan todos contaminados. No sé si vieron eso de los Minions. No los vieron, ¿verdad? Ya me salí del tema. Cuando los Minions, primero son nobles, bueno, unos raros de esos, ten cuidado. Pero nada más les dieron una vitamina y se hicieron morados y algunos llegan a su iglesia así. Y oye, yo te lo mandé amarillo y me lo regresas morado. ¿O no? Y dices, oye, ¿qué te pasó? Y a varios pastores, amigos míos, me han llegado a decir, me arrepiento de haberlos mandado a ese congreso. Me arrepiento. Y hay los que a veces organizan congresos, porque hay unos muy buenos y muy sanos, por supuesto que sí. Pero uno ya dice, no, mejor ya ni los mando. ¿A dónde los mando? ¿De veras? Hermanos, por favor, encaucemos los dones del Espíritu Santo a la palabra y en la palabra. No contaminemos con lo que Dios nos ha dado, inyectando rebeldía y falta de fundamento en los cristianos. Primero es la palabra. Primero es la palabra. Por eso para el judío es muy importante. Mira, ya se me fue el tiempo, pero rápido lo digo. Mira, de los héroes de la fe está Moisés y Abraham. Si a nosotros nos dijeron, a ver, ¿quién tuvo más fe? Abraham, que Dios le dijo. Ahora, tal vez no se lo dijo audiblemente, él como que Dios le habló, porque a veces cuando Dios te habla, no es así en voz audible tan claro, a veces te pone algo en el corazón, ¿sí o no? Por ejemplo, usted no va a dejar mentir cuando, oye, como que ya has faltado mucho a la iglesia. Soy yo, no eres tú, es Dios, ¿no? No me entendieron. Es Dios. Abraham no sabemos cómo Dios le habló, tal vez como se dice en mexicano, a lo mejor nada más fue una corazonada. Sal de tu tierra y tu parentela, deja a tu suegra, a tu suegro. Yo sé que no iba a decir amén, pero ni modo. Y sal a la tierra que yo te mostraré. Y tú, mamá, me vas a dejar, me vas a dejar. ¿Sí me sale, sí o no? Sí me sale. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la casa que yo te mostraré. A la tierra que yo te mostraré. Y salió, a lo mejor nada más fue una corazonada. Y salió. ¿Quién tuvo más fe? ¿Alguien que obedeció una corazonada? Poniéndolo así en este momento. ¿O Moisés que abrió el mar rojo? Hasta con estilo dijo, vean. Y extendió la vara. Y el mar rojo se abre. Y Moisés dijo, denle un aplauso al Señor. ¿No? Algo así, no sé. Oye, no, pues yo me congrego con Moisés, ¿no? ¿O no? Me congrego con Moisés. Oye, abrió el mar. ¿Qué tal si del otro lado hay Cinépolis, palomitas? Bueno, llenemos las salas de cine, sí. No sé si usted vio Amor Inquebrantable, yo la recomendé, es cristiana en el cine, preciosa película de la vida real. Peregrino se va a pasar en el cine, váyanla a ver. Es así,
No voy a ver la chillona. ¡Ah! ¿Por qué no obedecí? No es la llorona, ¿verdad? Mis hijos. Bueno, todo es reflexivo. Ahora, mis amados hermanos, ¿quién tuvo más fe, Moisés o Abraham? ¿Quién tuvo más fe? No, escoja una, diga. No. Si no es gato, es gata. No. ¿Quién tuvo más fe? Moisés, ¿no? Para Dios, Abraham tuvo más fe. Porque él obedeció con su vida. Él obedeció. Por eso es llamado el padre de la fe. Para nosotros, no, yo me congrego en la iglesia del Moy. Moisés, el de la... ahí sí hay milagros. No, en la de Abraham, nada más te dice, obedece a Dios. Obedece a Dios. Obedece a Dios. No. Acá, mira, acá sí está. Abre el mar. Sí, se pone bueno. Digo, qué bueno que se pone bueno. Pero mire, el pueblo de Israel vio abrir el mar rojo, pasó al otro lado del mar y desobedeció. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido lo que digo o no tiene sentido? Entonces, ¿para qué el milagro? No, el milagro te debe causar a la palabra. Primero es la palabra. Dale un aplauso al Señor, por favor. Primero es la palabra, primero es la palabra, primero es la palabra. La palabra, ser fiel a Dios, ser obediente a Dios. Y cuando Él da milagros, porque los da, los encauzas a la palabra. No te dejes contagiar de rebeldía. Que los dones, incluso el Espíritu Santo y manifestaciones sobrenaturales no te inyecten de rebeldía y a tu iglesia local y digas, ay, esta iglesia no me merece, yo soy otra onda. Y no, lo más importa es que obedezcas a Dios. Que obedezcamos a Dios, mis amados. Nos ponemos de pie con Hechos capítulo 8. Vamos a ver si es bíblico lo que estoy diciendo. Vamos a ver si es bíblico lo que estoy diciendo. En la segunda predicación voy a hablar de manifestaciones sobrenaturales y los cuidados que debemos de tener. Dice Hechos capítulo 8, versículo que dije, 9 al 11, fíjese, por favor. Es 8, versículo 9 al 11. Pero había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y había ¿qué? Engañado, o sea, hacía magia y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún ¿qué? Grande. Vea, y hacía milagros, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ¿qué? Mucho tiempo. Entonces, aunque aquí estamos hablando de magia, pero los había engañado. Ahora, dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, primero es ¿qué? La palabra, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo ¿qué? Las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vean, lo que hace Felipe, versículo 12, primero la palabra, luego los milagros. O sea, todo va encauzado a obedecer a Dios. ¿Pero qué hacía Simón, el mago? Milagros, maravillas, aunque no obedezcan a Dios. El caso es el milagro. No. ¿Qué es lo bíblico? La palabra te encausa y te lleva a obedecer más a Dios. Sepamos encauzar los milagros. Sepamos encauzar los dones del Espíritu Santo. Sepamos encauzar las manifestaciones de Dios. Deben ser primero la palabra. Y si viene un milagro, que seguro va a venir, y muchos, pero nos encauzan a la misma palabra. No te sacan de la palabra. No te hacen un rebelde. No te hacen alguien sin fundamento. Ya no terminamos de leer, pero Mateo 7, en los subsecuentes versículos, dice ahí, habla de los dos cimientos. Que el que oye su palabra y no la hace, no prosperará. Pero el que oye su palabra y la hace, ese es el fundamento de Dios, y todo lo que haga permanecerá.